Hola, ¿qué tal? La familia de Backstage Deportivo se traslada hoy al municipio de Juanajay, provincia de Artemisa, específicamente en el estadio Pedro Julio Esperón. Y estamos aquí para conversar con una de las figuras que ha hecho historia dentro de nuestras series nacionales, todavía en activo, es leyenda viviente del béisbol cubano, un pitcher que tiene una buena cantidad de números a su favor y que nos acompaña en esta emisión. Bienvenido a Backstage Deportivo, José Ángel García. Mucho gusto. Bueno, José Ángel, encantado nosotros con tenerte acá y bueno, como en casi toda entrevista, creo que debemos comenzar por el inicio. ¿Cómo llega José Ángel García a practicar béisbol? No, como los muchachos antes de los años 80 se jugaba en la calle. Mi padre fue el que me enseñó a jugar pelota en la calle y ahí vine hasta aquí, hasta este estadio. Aquí comenzó toda mi carrera desde los 9 años. ¿Cómo te defines? Es decir, en un inicio, yo sé que en las categorías inferiores los muchachos están en todo tipo de posiciones. ¿Cómo te defines tú entre ser un bateador y después llegar a ser lanzador? No, primero era jugador normal de posición. Después, cuando comienzo en la I, empiezo a jugar el right field y hago la nacional ese año 13 y 14 y no me va bien bateando. Y al año siguiente, el entrenador Jorge Aruca fue el que me dijo que no iba a jugar más, que iba a ser lanzador. Y ahí ya me dediqué a lanzar. En el primer año 15 y 16, creo, con 15 años. Ahora, como lanzador, has llevado una carrera deportiva donde lo principal ha sido relevar. Es decir, nadie como tú tiene la cantidad de juegos salvados dentro de las series nacionales. Incluso le sacas más de 100 salvamentos al segundo en la lista con muy buenos números además. ¿Cómo definió José Ángel García que su carrera sería relevar y salvar juegos? Bueno, fue una cosa que pasó. Primero, cuando era novato, entré en la serie y era relevista. Habían otros lanzadores de más experiencia. Yo simplemente lanzaba en partidos de menos importancia, algunos con más importancia, ¿entiendes? Y después, como mi tercer año, el director del equipo, Rigoberto Blanco, me dijo que me iba a poner en la rotación para abril. Y esa vez lancé un juego bueno, lancé el juego completo en Granma contra Ciro Silvino y perdí el juego 3-0, lancé bien, pero a los demás días estábamos en una gira oriente, íbamos por Guin, no recuerdo qué otro equipo íbamos y entonces perdimos varios juegos porque ya no había relevo. Y él conversó conmigo y me dijo, mira, te vamos a tener que poner de relevo de nuevo porque estamos perdiendo los juegos atrás y entonces me hace más falta atrás que adelante y desde ahí empecé a ser relevista como aquí. No, aquí uno no es cerrador, aquí uno mismo piché en el séptimo, que piché en el octavo, que en el noveno y así fue todo. Sí, eso te iba a comentar porque estaba revisando tus números y tienes varios partidos también lanzados como abridor, es decir, muy pocos partidos como abridor en series nacionales, pero tuviste algunos. ¿Fue precisamente en esa etapa? Sí, y después también el año que quedamos campeón con el equipo Habana hizo falta que yo abriera un juego en Matanza porque no teníamos abridor y inicié ese juego. Ese fue el último juego que abrí, que por cierto fue el único que gané y gané el juego ese abriendo. Ahora, me comentabas que el relevo en Cuba, a diferencia quizás en otras partes del mundo, tiende a venir lo mismo en el séptimo, en el octavo que en el noveno. Es decir, tú no eres el típico cerrador, como en otras partes del mundo, que viene y tira 3 outs para preservar una victoria. No, en muchas ocasiones el cerrador cubano lanza varias entradas. ¿Cómo se prepara? ¿Cuál es la diferencia quizás con la especialización que hay en otras partes del mundo? Bueno, mucha diferencia, porque hay que prepararse demasiado bien, porque a la vez que uno lance 3 entradas y esté listo para pichar al día siguiente, a veces tú no concretas los 45 lanzamientos en tres entradas. Claro. Y entonces es muy difícil volver a lanzar y ser efectivo. Y el relevo eh, tiene que ser efectivo. No puedes lanzar 10 veces y fallar por lo menos 5 ocasiones, 5 bien, 5 mal, no está bien. Claro. Por eso yo creo que eso se debería trabajar más y se debería hacer como se hace en los restos del mundo. Si ellos lo hacen es porque así debe ser. El relevista que sea cerrador debe lanzar solamente una entrada o 4 outs, como se hace en el resto del mundo. Es más efectivo el relevo y para el brazo, para todo. Y que se le tenga confianza a los lanzadores que sean
los que lancen el octavo o séptimo inning, que en otros países también se hace, que se lanza un inning, aquí no, aquí se lanza 3 innings, nada más tienen confianza en un solo lanzador y a veces comienzan muy bien la temporada. He visto muy buenos lanzadores relevistas en el país, comienzan muy bien la temporada, los ponen a lanzar 3 o 4 entradas y después de ahí en adelante el año no sigue bueno como empezó, ¿entiendes? Sí, en muchas ocasiones he visto, por ejemplo, acá que con los lanzadores, bueno, mientras lo vaya haciendo bien, lo van dejando, lo van estirando, hasta que te va resolviendo el problema. Y bueno, no es así como debería funcionar, ¿no? Cada cual con su función, 1 o 2 entradas en determinada ocasión de juego. Yo recuerdo que al principio José Ángel era uno de los pitchers más veloces que existían en Cuba. Tiene además una de las mejores tasas de ponche en nuestro país, comparado con lanzadores como Harold Chapman, como el propio Mael Rodríguez. Bueno, José Ángel también está en esa lista. Y precisamente, te comentaba en un inicio, sobre todo apelando a esa velocidad, pero después con un slider que también es muy efectiva para dominar a los contrarios. Sí, cuando era más joven es así, el ser humano es así. Ahora tengo 41 años, no puedo lanzar la misma velocidad, entonces me empleo más en el control y en los lanzamientos de rompimiento. Antes tenía buena velocidad, sobrepasaba las 90 millas y el slider a veces alcanzaba hasta 85 millas y podía retar más a los bateadores con la recta. Ya ahora hay que emplear más la mente. Ven acá, ¿te gusta eso? ¿Te gusta sacar outs por ponche? ¿Lo buscabas en un momento determinado? Sí, sí. Y muchas personas, o sea, jugadores viejos del tiempo de antes, han conversado conmigo y ellos fueron los que me dijeron que cuando uno, como siempre uno viene en situaciones difíciles, bases llenas, tiene que ponchar, tiene que aprender a ponchar porque si no, cuando el bateador golpea la bola puede pasar cualquier cosa. Y siempre hay que impedir que esas carreras no anoten. Entonces la forma mejor posible que no anoten las carreras es ponchando. Y entonces aprendí a tener un buen lanzamiento para ponchar y me dio muy buenos resultados. Ahora, José Ángel García, vamos a hablar un poco más también de tu vida personal, porque precisamente este espacio es para conocer a los atletas también por dentro. ¿Por qué el Barbero de Guanajay? Cuéntame sobre esa dualidad que tenías o que tienes todavía como atleta y como barbero. Bueno, es barbero porque mi primera serie nacional fue como cuando comencé a pelear ahí a los mismos compañeros del equipo. El ex jugador Oscar Macías, segunda base estelar del equipo nosotros, fuimos compañeros cuarto ese primer año mío, entonces él tenía ahí una máquina de pelar y entonces ahí con la máquina de él yo empecé Empezaste aprendiendo primero con los propios colegas. Sí, pero bueno, pero ahí empecé. El primer jugador que yo peleé fue Ernesto Delgado, de Huira de Melena, me recuerdo. Y ahí el primer atrevido. El primer atrevido le quedó bien, entonces todo el mundo quiso empezar y ahí ya. ¿Te gusta? ¿Es algo que disfrutas? Sí, es algo que disfruto y que me hace falta también. Claro, siempre viene bien. Sí. Siempre viene bien. Bueno, José Ángel, quería hablar también precisamente del cambio que hay con respecto a la provincia de Habana, que logran ser campeones nacionales. Después, llega la división política administrativa y pasa a ser Artemisa y Mayabeque. Primero Artemisa fue el equipo que tuvo más potencial porque tenía precisamente una buena base de ese picheo del equipo Habana. Ahora en los últimos años ha sido Mayabeque el que ha tenido mejores resultados. Cuéntame cómo fue ese paso, cómo lo vivieron ustedes los peloteros. Bueno, cuando lo vemos para la afición fue más difícil para la afición porque ya teníamos un equipo que había clasificado creo que 8 años consecutivos. Habíamos alcanzado primer lugar, segundo, tercer lugar varias veces y entonces la afición estaba muy motivada con el equipo de los Vaqueros de La Habana, pero creo que esa división también le dio posibilidades a otros atletas, como lo mismo de aquí, de Artemisa, que de Mayabeque, que pudieran jugar al béisbol, porque si usted no juega béisbol no puede desarrollarse, ¿entiende? Para la afición no, porque los dos equipos quedaron débiles. Nosotros nos quedamos con mejor picheo y ellos se quedaron con muchos de los mejores bateadores, ¿entiendes? Claro. Y entonces ahí hubo eso y entonces... pero después por lo menos nosotros seguimos trabajando y logramos clasificar y ahora a Mayabeque le tocó y lo está haciendo muy bien también.
No, y tú lo comentabas, fue la oportunidad para que muchos jugadores jóvenes tuvieran la posibilidad de estar inmersos dentro de la Serie Nacional de Béisbol. Bueno, José Ángel García, ya lo hemos comentado hace un rato, tiene números increíbles dentro de la Serie Nacional de Béisbol. El bateo oponente solamente 229, muy por debajo de la media de nuestro país. Es uno de los máximos ponchadores en cuanto a entradas lanzadas, es decir, de los que mayor tasa de ponches tiene por cada 9 entradas. Ya hablábamos también de que con la cantidad de salvados que tiene, bueno, le saca un buen trecho al segundo en ese acápite. Y es un atleta que se ha consagrado, ha tenido una vida consagrada al béisbol cubano. Sin embargo, siempre fue difícil para José Ángel García estar dentro de la nómina de los equipos nacionales. ¿A qué crees que se deba el que le costara tanto trabajo a José Ángel García? No se valoraba el trabajo de los relevistas, los números no eran lo suficientemente buenos. ¿Qué crees tú al respecto? No, creo que no se valoraba también el trabajo de los relevistas. Siempre, ahora se valora un poco más, ¿eh? Antes no se valoraba, pero también hay que reconocer que en los años, a principios de los años 2000, que fue cuando yo empecé a estar en las preselecciones del equipo Cuba, creo que estuve desde el 2001 hasta el 2007, había muy buenos lanzadores también y optaron por ellos y creo que está bien. Ya después de hace unos años ya no es igual. Ahí los lanzadores no tienen la misma, para mi entender, no son de la misma calidad que aquellos años. Antes yo me eliminaron de un equipo Cuba y yo no me iba conforme porque quería estar, pero claro, bueno, pero había muy buenos. Pero sabías que habían atletas con mucha calidad. Muy buenos lanzadores que también podían hacerlo igual que yo. Y entonces no. De esa etapa, ¿quiénes recuerdas que te ilusionaban? Que a esos atletas que tú dices, no, está escapado la verdad. No, imagínense, cuando yo empecé en la pelota lanzaba Lazo, Contreras, José Ibar, del equipo medio, Faustino Corrales, lanzaba Omar Ajeti, Lázaro Valle regresó, que era un excelente lanzador. O sea, había muchos, si se me quedan otros, pero no es Luis Vera, ¿entiendes? Esos son los mejores lanzadores. Y así de mi época, Andrio Delín, que es un año mayor que yo, pero fue un lanzador que maduró muy rápido y entró en el equipo Cuba Nacional, que yo lo admiro mucho. Igual que Ayonder Martínez y Ulieski González. Precisamente de esos lanzadores que me mencionas, ¿de cuáles intentaste aprender o con cuáles hiciste también mejores migas en una selección? No, con los tres lanzadores aquí, o sea, con La Era, con Ulieski González, Ayonder Martínez, el difunto Javier Pedroso, que era un excelente lanzador, Miguel Alfredo González, que también, que Dios los tenga en la gloria los dos, fueron mis compañeros de equipo, mis amigos. Y ya, un cuerpo de lanzadores muy bueno que tuvimos ahí, entonces éramos muy amigos y por eso creo que logramos alcanzar el primer lugar aquel año, que nos ayudábamos mucho, los errores que teníamos, hablábamos, conversábamos y todo salió perfecto en el equipo en ese año. José Ángel, en la vida de un atleta siempre hay buenos y malos momentos. Es decir, hay momentos en los que todos sienten orgullo de ese lanzador o todos lo celebran. Hay momentos en que el aficionado es bastante crítico. Yo diría que en ocasiones irresponsable en sus criterios a veces. Y yo creo que el atleta muchas veces desde el terreno, bueno, tiene que lidiar con todo eso. ¿Cómo un atleta se prepara? Porque a eso nadie te enseña. ¿Cómo uno se prepara para lidiar con las victorias y las derrotas en un terreno de juego? Es algo muy difícil, porque, y más en la situación mía, que soy lanzador que termina los juegos de béisbol. Si yo fallo, pierde el equipo y pierde el lanzador, le echa a perder el juego a un lanzador que abrió, que a veces es un juego cerrado, que lanzó, que se autorrelevó mismo y caminó juego pelota, y entonces uno viene detrás y no lo echa a perder porque uno quiere hacerlo mejor, claro, pero para la afición a veces lo echaste a perder y entonces es muy difícil. Hay que cogerle y ya, no pensar en eso, entrenar más fuerte para que no te pase de nuevo ya. Hay que tener la mente fría, no se puede, eso hay que borrarlo rápido. Si no lo vuelves a hacer, te vuelve a pasar. No, y aprender que el deporte es eso. El deporte precisamente se trata de ganar, de perder. El rival también se prepara, el rival también tiene sus estrategias. Y es algo realmente complicado con lo que hay que lidiar durante toda una carrera deportiva. Son una buena cantidad de años
dentro de la serie nacional. Tuviste la oportunidad también de estar en los equipos Cuba, que no todas las que hubieras querido, pero bueno, tuviste la oportunidad. Quisiera me hicieras alguna anécdota, una en serie nacional y otra en la selección nacional. Primero vamos a empezar con la serie nacional. Una anécdota que tengas que nunca se te olvide, algo que te sucedió en el terreno de juego o incluso fuera del terreno, que siempre se te quedará ahí grabada en la memoria. Bueno, anécdotas así, ahora son muchas, ¿entiendes? Son 24 series nacionales, imagínense. Recordar alguna, no sé, cuando estaba en el servicio militar que salí a jugar contra Camagüey, creo que fue, y lancé el noveno inning con hombre en segunda y logré ponchar a los 3 bateadores con 10 lanzamientos. 10 lanzamientos nada más tiré y ponché a los 3 bateadores. Y otras anécdotas, imagínate, también son malas. 2 jonrones que me dieron, no, 3. 3 jonrones, 3 días consecutivos para salvar el juego de pelota. 2 en Las Tunas y uno contra los Metros en el terreno aéreo de Mayabeque de Winnie. Es así, porque también hay que recordar lo malo, todo claro que sí. No es lo bueno. Claro que sí, de eso hablábamos hace un rato. La vida de un atleta está colmada de buenos y malos momentos y hay que saber lidiar con cada uno de ellos. Equipos que se te hacían difíciles, de esos equipos que tú decías, yo tengo que ganarle a esta gente y qué complicado se me hacen cada vez que vengo a lanzar. A mí se me ha hecho difícil, no recuerdo haberle pichado muchas veces bien al equipo de Santo Espíritu. Inclusive este año las carreras que me hicieron fue Santo Espíritu. 3 salidas y 3 salidas malas contra el equipo de Santo Espíritu. También se me hacía un poco difícil a veces la isla allá en la isla, pero antes, ¿ves? Los equipos que tenía antes, cuando el terreno estaba corto, era muy difícil. No, todos los equipos aquí eran difíciles. Santiago de Cuba, cuando le lanzaba en Guillermo Moncada, le lanzaba bien, pero cuando le lanzaba aquí en San José no le lanzaba bien. Era al revés la cosa. Era al revés, no lo hacía bien. Ven acá, hay bateadores de esos que tú decías, no, hoy tengo que enfrentarme a este hombre. ¿Cómo hacemos? No, yo nunca pienso así, ¿ves? Yo siempre pienso que lo puedo, pero bateadores difíciles, no sé. Javier Méndez fue un bateador difícil, Joandri Garló, de aquellos tiempos, Michel Enrique. Había muchos bateadores, todos los bateadores eran difíciles, ¿entiendes? Pero esos 3 que le dije, golpeaban la bola con mucha facilidad. Jordani Samón es un bateador muy difícil. Joandri Jueyé, difícil. Le sacaba out y todo, pero a veces venía un año y yo me bateaba, en otro año yo le sacaba out. Y así son bateadores de mucha calidad. Y se me quedan otros también que a lo mejor digan, coño, si yo también le batí y no lo digo, pues bueno. Sí, siempre va a haber el que va a saltar. Bueno, de hecho tenemos para poner los comentarios y bueno, por supuesto pueden opinar y también hacer preguntas después de esta entrevista a José Ángel García. Se nos quedaba la anécdota internacional, es decir, algo que te haya sucedido afuera que siempre se te quedará grabada en la memoria. No, el primer juego que lancé ya, había participado en varios eventos internacionales, ¿entiendes? Pero de segundo nivel, torneos Rotterdam, equipos Cuba B y eso, pero el primer equipo, lo que me recuerdo es mi primera salida contra el equipo Holanda, que lancé, tenía las bases llenas y logré. ¿Dónde fue eso? En el Premier 12, el campeonato Premier 12. Y lancé, me acuerdo que lancé 4 innings, desde el sexto hasta el noveno, y gané el juego 5-4. Ese fue mi mejor anécdota, una de las mejores anécdotas. Estaba el director era Víctor y tuvo mucha confianza en mí. Aprovecho para darle las gracias por haberme llevado al equipo Cuba, porque yo lo había hecho muchas veces bien, pero nadie nunca te voy a llevar, ¿entiendes? Y él lo hizo y por eso le agradezco que me dé esa oportunidad. Nada más y nada menos que Holanda, que tan difícil se nos hizo en los últimos eventos internacionales. Precisamente quería aprovechar que hablas de Víctor Mesa y que me hables un poco de la figura de Víctor. Es un manager que tuvo éxito, es verdad que le sacaba el máximo a sus atletas, pero poco entendido por muchos. Bueno, de hecho no pudo ganar una serie nacional, usaba muchísimos jugadores por partido. Pero quisiera que me abordaras tú como atleta, ¿cómo viste a Víctor Mesa? Bueno, yo tuve la oportunidad de
de jugar con él en el equipo Matanza y de varios equipos Cuba que fuimos juntos y nada, yo siempre me sentía confiado cuando iba, porque él es un director que siempre te tiene listo en el dogado, que tú tienes que estar, no es como en otros equipos que tú a veces piensas que no vas a pichar. Con él tienes que estar listo y siempre estarte moviendo porque en cualquier momento te saca y eso a veces es bueno porque te motiva y te hace hacer las cosas bien. A veces que quedas dormido en el dogado y cuando vas a lanzar ya no puedes. No puedo, te salen las cosas mal porque estás dormido y cuando vas a reaccionar, como vienes de relevo, ya no puedes hacer el trabajo. Y entonces y él es un director que le saca el máximo a jugador y a juego. Quizás no ha podido ganarle un campeonato porque ganar es muy difícil un campeonato, pero sí ha hecho cosas que no ha hecho casi nadie, que cualquier equipo que él viene, que lo coge muerto, como el equipo Matanza, que ya el equipo Matanza nadie contaba con ellos, y mira el equipo Matanza como está. Sí, le dio un cambio radical. Lleva años en los playoffs y discutiendo campeonatos. Creo que eso a veces es más difícil que ganar un campeonato. No, con Villa Clara igual. Víctor tuvo muy buenos resultados con Villa Clara. Lo tuvo siempre entre los primeros lugares. Lo que le faltó eso, el campeonato. Y bueno, es lo que quizás se le achaca. Pero dudas nadie le puede quedar de que es un manager con resultados y que le saca, como bien tú decías, al atleta. Inclusive, creo yo, pudiera decir que el equipo de nosotros, no es que yo quiera que él dirija, ni yo yo no soy nadie para decir que quién dirija un equipo, ni no, pero con todo lo que él ha hecho, creo que si él dirige el equipo de nosotros que cogió el 15, el año que viene lo clasifica, o el que cogió el 16, porque lo ha hecho con los demás equipos y esa es la parte buena que él tiene. Sí, él transmite muchísima energía en cualquier lugar que está y por supuesto que es un hombre que le hace falta también al béisbol cubano, con los defectos que pueda tener, con lo explosivo que es también, pero es un hombre que siempre hace falta, es necesario en el béisbol cubano. José Ángel, vamos a volver entonces a tu carrera. Ya son 41 años de edad, ya son una buena cantidad de series nacionales en tus espaldas. ¿Has pensado en el retiro? No, todavía no he pensado en el retiro. No he pensado porque todavía me siento bien. Este año tuve una buena serie. Este año tuviste muy buenos números. Volví a salvar más de 10 partidos, que es lo que se exige en el béisbol de nosotros, 75 juegos, salvé 11 partidos y con pocas oportunidades. El equipo no estuvo bien y claro. Inclusive estuve giras por el oriente, la gira oriente de 4 subseries, no pude lanzar ni una entrada porque estábamos perdiendo siempre y las 2 veces que estuvimos ganando, estábamos ganando por mucho, entonces no tuve muchas oportunidades, pero me siento bien, me siento en forma todavía y bueno, quisiera hasta que Dios quiera, hasta que llegue a home. Y hasta que el brazo responda. Hasta que el brazo responda, sí. Hasta que el brazo responda. Además me gusta esa vida, ya es la única vida que uno sabe y los muchachos ahí en el equipo y ahí ayudar al equipo a que el equipo salga adelante. ¿Tienes como aspiración llegar a los 300 salvamentos? ¿Has pensado en esa cifra? Sí, esa es la meta que tengo más próxima. Si Dios quiere, puedo alcanzar la serie que viene. Si pudiera estar en la serie, esta élite que van a hacer, me sería más fácil porque ya después vendría la serie nacional. Claro. Y solo me faltan 16 juegos para llegar a los 300. Son números que también el propio atleta se los pone como objetivo, ¿no? Y son, parece, a veces muchas de las cuestiones que alguien no entiende. Es decir, la vida del deportista se trata de eso, de metas, de retos que se va imponiendo uno y da lo mismo si todavía es un jovenazo que está conociendo la serie nacional o un pitcher hecho y derecho que no hay quien le haga un cuento ya, como es tu caso. Como tú hay pocos ya en el país, es decir, lanzadores que pasen los 40 años de edad y que todavía tengan resultados loables dentro de la serie nacional. Me viene ahora mismo a la mente Juani Torres, un hombre que también tiene muchísimo control. Pero bueno, José Ángel García sigue cumpliendo muy bien su papel y ya lo ha dicho aquí. Hasta que mientras se sienta en condiciones, va a seguir lanzando en el béisbol cubano. Esta serie que aconteció, la serie número 61, se dio un suceso en los últimos partidos, un suceso algunos aficionados no entendieron, otros sacaron sus propias versiones. Me gustaría que José Ángel contara realmente qué sucedió en
en ese encuentro, donde habían equipos que se estaban jugando la clasificación y bueno, Artemisa era uno de los elencos que estaba jugando contra esos equipos. ¿Qué pasó? No, fue algo que creí yo y entonces no puedo acusar a nadie ni nada. Entonces yo mejor no, ya, eso ya pasó ya y fue una mala experiencia. Las redes sociales, usted sabe, son a veces muy bruscas con uno, otros hablaron muy bien de uno. Sí. Y nada, el mensaje que quiero transmitirles es que yo no, si hice eso, no lo hice por acusar a nadie, Claro. ni por nada, fue que simplemente yo o sea, yo cuando salgo a jugar el béisbol salgo a ganar, nunca salgo a perder, no quiero decir que nadie haya salido a perder ese juego, pero ya. Sí, pero tal vez no se jugó con la fuerza que tú hubieras querido. Puede ser. Y entonces, o fue lo que yo creí en ese momento, porque era un partido muy difícil, ¿entiendes? No es un partido normal que uno apuesta todo a ganar, porque es un partido que te hace falta a ti para ganar. Claro. Y entonces yo tuve esa percepción, tal vez me equivoqué yo, y entonces por eso ya prefiero no hablar más de eso. Porque fue un amargo momento para mí, porque también yo tomé una decisión que no debía haberla tomado así, ¿entiendes? Tal vez me equivoqué, tal vez no. Tal vez hay muchas personas que me dicen que hice bien, otros me dicen que hice mal. Y bueno, ya eso fue lo que sucedió, ya no se puede virar atrás. Exactamente, la vida se trata de eso, son decisiones que uno toma, buenas o malas, pero bueno, consciente también de lo que hace, lo hace respetando sus propios principios y lo que cree en un momento determinado. Me gustaría que, José Ángel, antes de cerrar, bueno, le dieras un mensaje a toda esa gente que sigue a José Ángel García, que lo admira, y al que no también, ¿por qué no? Nada, que sigan confiando en que puedo hacer las cosas bien, que no se fijen en la edad y se fijen en los resultados, y que para los que me quieren, le doy las gracias, para los que no me quieren, que todo lo que hago en el terreno lo hago por ellos también, porque todo lo que uno hace en el terreno de pelota cuando te vienen a ver es para que la afición lo disfrute, para la familia, para todos. Bueno, para nosotros ha sido un placer tenerte junto a nosotros. Para mí un gusto personal poder haberte entrevistado para acá, para la familia cubana Backstage Deportivo. De esta manera nos estamos despidiendo. Ustedes continúen aquí, ya les dijimos hace un rato. Puede comentar, puede opinar lo que quiera, hacer preguntas. José Ángel García va a estar al tanto, estoy seguro, de lo que se puede hablar con esta entrevista y bueno, invitándolos también a que permanezca junto a la familia cubana dentro de algunos días. Nos volveremos a ver, así que nos vemos en una próxima emisión.